tengo aquí, y para mí es un honor siempre, a Brenda Estefan, colaboradora en este espacio. Hemos platicado con ella de Ucrania. Querida Brenda, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Luis, muy buenos días. Un gusto estar contigo. Oye, a ver, hay muchas cosas. Hablamos de los bloqueos económicos, hablamos ya también de que no va a estar operando ya ni Visa ni Mastercard en Rusia. Hablamos de esta presión a los oligarcas para que le digan al presidente, oiga, ya no. Y de estas revoluciones que asfixian, o de estas sanciones que asfixian a los pueblos y pueden llegar a provocar revoluciones. Pero bueno, eso será en un mediano o largo plazo. Hoy, a mí, Brenda, lo que me brinca mucho es el fracaso de lo que pasó en Bielorrusia, porque no hay ningún acuerdo. El convoy de 60 kilómetros que está a nada de entrar a Kiev. Los ucranianos que están defendiendo con bombas Molotov. Y frente a todo ello, la solicitud, que ahí creo que nos podemos dar cuenta de lo que no se logró en las reuniones de Bielorrusia, la solicitud de ser ya parte de la Unión Europea, y la Unión Europea que dice, ok, vamos a aceptar el trámite. ¿Frente a qué estamos? ¿Qué estás leyendo tú? Es un momento complejo, querida Brenda. Sin duda, Luis, un momento complejo para la humanidad. Las negociaciones en Bielorrusia, pues no se tenía grandes expectativas porque el jefe de la negociación por parte del lado ruso es un joven extremadamente nacionalista, muy cercano al Kremlin, con una visión muy radical sobre la situación en Ucrania. Y por otro lado, en paralelo que se daba la reunión, comenzaron ataques ya no solamente a objetivos militares, sino directamente hacia la población civil. Ayer vimos por primera vez ataques directos a edificios residenciales, que no se trataba de errores de cálculo, sino ya una intención de sembrar el temor, el miedo y aumentar la presión para las autoridades ucranianas y que en un momento dado estén dispuestos a ceder. Lo que vimos en Bielorrusia, pues ya sabemos, un pliego petitorio por parte de Rusia que básicamente significaría pues que Ucrania renunciara a todo, cosa que es inaceptable en este momento para el presidente Zelensky y su gente. En cuanto a la carta para pedir ser parte de la Unión Europea, bueno, esto es creo que sobre todo una señal política hacia el Kremlin de que en medio de la invasión y de la guerra seguimos siendo nosotros los que decidiremos el futuro de nuestro país. En realidad el proceso para ser miembro de la Unión Europea es largo y complicado, lo saben Croacia y otros países que se han incorporado. Esto puede tomar décadas y actualmente además hay 5 países, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia e incluso Turquía, que ya comenzaron este camino y que van en diferentes fases. Algunas se les acepta de facto, pero no tienen grandes posibilidades de llegar a ser miembros de la Unión Europea, como es el caso de Turquía, pero el caso es que estos procesos toman años. Sí, vimos años. Años, o sea, no puede ser una década. Expreso. No, puede ser una década. ¿Qué tienen que votar los países miembros para aceptarlos, supongo, no? Desde luego, pero además de que tienen que aceptarlos todos, tiene que haber una serie de condiciones técnicas, claro, que tienen que tener en su sistema de justicia, en su sistema financiero, en su democracia para poder llegar. Entonces, o sea, un país invadido que no tiene instituciones en estos momentos tan sólidas, al grado que no tiene ni edificios ya, porque estamos viendo los bombardeos y estamos viendo cómo va a quedar, pues no tiene fácil entrar así como que a la Unión Europea. Pero no es viable, es una señal, es un guiño político también de Ursula von der Leyen, de la Comisión Europea en Bruselas, a ir diciendo, desde luego, queremos que Ucrania es europea, claro, y tiene la vocación, pero en realidad es más en términos políticos de lo que realmente tomaría el proceso. Que ahí yo te quiero preguntar algo, porque existe un debate en la Unión Europea desde hace muchos años en torno a un ejército europeo. Y no hay un ejército europeo hoy día. No lo hay, pero países muy fuertes. Pero no este fin de semana vimos un cambio de paradigmas brutal de 180 grados en Europa. Vimos a Bruselas por primera vez en la historia de la Unión Europea diciendo compraremos armas con presupuesto de la Unión Europea para enviarlas a Ucrania, para apoyar a Ucrania. Vimos a una Alemania que decide aumentar su presupuesto de defensa al 2%, más allá de lo que pide la OTAN. Vimos a Alemania rompiendo con su política pacifista post Segunda Guerra Mundial por las atrocidades cometidas por los nazis, en donde ellos evitaban enviar cualquier arma a una zona de conflicto.
y ayer, bueno, este fin de semana, se rompe esto. Vimos a Suecia rompiendo también con una política de no enviar armas a zonas en conflicto. Vimos a Suiza rompiendo una política pacifista histórica. Suiza uniéndose a las sanciones de la Unión Europea. Entonces, desde luego que este fin de semana la Unión Europea surge como un poder geopolítico, ya no nada más como un mercado, sino como un poder geopolítico que ha visto en esta guerra pues sus propios intereses, su seguridad y su paz amenazadas. Es casi un reflejo de autodefensa, de autoconservación, más allá del apoyo a Ucrania. La Unión Europea se sabe amenazada en este momento y está tomando cartas para entrar al tema de defensa. Ahora, ¿qué va a pasar? Y obviamente no tenemos una bola de cristal. Hace unos minutos, si no me equivoco, lo de la ONU pasó hace unos minutos, ¿no? Como si fuese el Congreso mexicano, se levantan los miembros de la ONU frente al discurso de Lavrov. Qué increíble, por ahí sí podemos compartir imágenes en algún momento en MBS TV, ahorita la subimos a nuestras redes, pero en protesta por la invasión a Ucrania, diplomáticos abandonan la sala del Consejo de Derechos Humanos en cuanto está la imagen de Sergei Lavrov. El mundo claramente está considerando a Putin un paria, está considerando a Rusia paria, que es muy triste porque el pueblo ruso no tiene la culpa. El pueblo ruso valiente que ha salido a protestar contra Putin termina arrestado. Pero ¿qué viene, querida Brenda? Yo no sé lo que vaya a pasar en las próximas horas con este convoy y con los ucranianos, con sus bombas Molotov y con sus piedras y con lo que pueden en un ataque contra los rusos. ¿Estamos frente a qué? ¿Alguien va a detenerlo? Impresionante cómo ha cerrado filas Occidente para imponer sanciones, más allá de lo anunciado, de los temas financieros y económicos, las sanciones en específico para que no pueda viajar Putin y su círculo cercano de colaboradores, aquellas contra las propiedades de los oligarcas rusos en grandes ciudades, que tú y yo lo comentábamos la semana pasada, era necesario hacerlo, claro, y ya se está haciendo. Y también, bueno, todo este tema deportivo que tú mencionaste y cultural. Se han cancelado el ballet Mariinsky, el ballet Bolshoi en Londres, se han cancelado los conciertos por parte de directores rusos en París. En fin, está pagando el pueblo ruso un precio muy alto por esto. Creo que el mensaje de Occidente es: quien haga una invasión de esta naturaleza pagará un precio muy alto. Sin embargo, Luis, esto no va a detener a Vladimir Putin en el corto plazo. Eso es lo que yo quería preguntarte. Putin está ya adentro de la guerra y no va a disminuir la tensión, no va a aceptar una derrota, una humillación. Él continuará, y aquí es donde los escenarios se ponen complicados y difíciles, Luis, hacia futuro, porque realmente no se antoja viable que alguna de las dos partes ceda en el corto plazo. Creo que desde luego puede llevar a cabo una ofensiva de gran escala Vladimir Putin en Ucrania, y con un costo humanitario que sería altísimo. A ver, perdón, estás al borde de un genocidio. Yo no quiero ser así como malagüero, entiendo lo importante y lo grave que es hablarlo así, pero ahí están los ucranianos, los soldados peleando con todo, muchos jóvenes extremadamente patriotas, que están literalmente dando su vida, pero también muchos ciudadanos, y veía muchas imágenes, ahí están armando las bombas Molotov. Nuestra corresponsal Ceci Guardati, con quien estamos tratando de comunicarnos, nos daba información también pues de centros en donde estaban armando bombas Molotov los mismos ciudadanos, ¿no? No pueden contra un ejército del tamaño de Rusia este momento. Y además, el ejército, los efectivos que hoy están en Ucrania es solo una parte del ejército ruso, no es todo el ejército ruso. O sea, les mandaron la primera y los humillaron. Y las armas que están en este momento en Rusia no son las más letales, es decir, no se ha visto, y esperemos no se usen las armas termobáricas, estas de calor que se utilizaron en Siria y que generan un daño tremendo. Es como una bomba de alta intensidad con calor. Tampoco se han usado los misiles supersónicos presentados en 2018 por Putin ante el mundo, que tienen una trayectoria no previsible, contrario a los misiles tradicionales o convencionales, y una velocidad mayor. Es decir, Rusia no ha sacado todo su arsenal, y el problema de esto es que tienes en el Kremlin a un hombre con mucho poder, que más allá de que desde Occidente digamos se va a hacer una revolución, lo cierto es que hay mucho control en Rusia por parte del gobierno, eso sigue existiendo, los medios de comunicación
comunicación tienen prohibidos utilizar la palabra invasión o guerra, hablan de operación militar en Ucrania. Hay muchos medios de comunicación que están completamente controlados por el gobierno ruso. Hay una cadena conocida como TV Lluvia, TV Rain, que es independiente, y una Gaceta Novaya, que también es independiente, pero fuera de ello, y los canales de YouTube, hay muchos medios controlados, y entonces esta esperanza en Occidente de que se haga una gran revolución todavía está lejos de cuajar hasta que los efectos económicos no tengan un mayor poder. Entonces no podemos depender de eso. Creo que Occidente tiene que buscar salidas. Creo que la negociación es una puerta de salida para Putin, pero no querrá tomarla en este momento. Pero no la va a tomar. ¿Y qué queda? ¿Ves una intervención militar? Pues ya estamos viendo un cambio no, eso no lo veo. No, Occidente, o sea, nos van a dejar, o sea, ucranianos, te damos armas, te damos armas. Sí, no, sí, mientras no escale esto a un tema más allá de las fronteras de Ucrania o a un arma nuclear, no va a intervenir Occidente. Ahora, el tema del arma nuclear es complicado, Luis, porque si bien no es la primera vez que lo menciona Putin, ya lo había dicho en rueda de prensa con Macron en la visita que Macron le hizo al Kremlin. Dijo, nosotros entendemos que el poderío de la OTAN juntos es mucho mayor al nuestro, pero nosotros somos un gran poder nuclear. Y no hay que olvidar que entre Estados Unidos y Rusia detentan el 90% del arsenal nuclear a nivel global, y Rusia tiene todavía un poco más de ojivas nucleares que Estados Unidos. Entonces, podría parecer una posición alarmista hablar de este tema, pero lo cierto es que el que lo ha puesto en la mesa es él. Y pues que para la diplomacia nuclear o el diálogo nuclear se requiere cierta capacidad de raciocinio, de juicio, que no sabemos en este momento, no parece que Vladimir Putin la tenga. Lo que sabemos por lo que platica con Macron, ¿no? Vladimir Putin y esto que se da a conocer en torno a posibles peticiones de Putin. Crimea, que sea de él, ya, ¿no? O sea, que se acepte. Que se desmilitarice Ucrania. Lo veo muy complicado, pues lo acabas de invadir, ¿no? ¿Cómo lo vas a desmilitarizar? Y la otra, que se comprometa a no ser parte de la Unión Europea, pues ya está. El trámite podrá durar décadas, pero ya inició el trámite, y a no ser parte de la OTAN. Un país que neutral, su vecino, dice, que es una potencia nuclear, continuamente dice que no existe, que es parte de él, y que además lo invade, difícilmente podría desmilitarizarse. Es decir, hay una amenaza no solo por lo que está sucediendo en este momento, quien diga, bueno, si se retiran y se desmilitariza se acaba el problema, pues evitan ver la visión de Vladimir Putin respecto a Ucrania, que es parte del pueblo, que son un solo pueblo, y él incluso los llama los pequeños rusos, un término que molesta mucho a los ucranianos, pero entonces la amenaza no se acaba aquí, por lo que eso es inaceptable. Y lo que decías tú, la resistencia ucraniana, que ha sorprendido pues sobre todo al ejército ruso, que esperaba un avance mucho más rápido de sus fuerzas hacia Kiev, y que entre más pasa el tiempo, desde luego hay un mayor costo para Vladimir Putin, pero también, cierto, Luis, hay un mayor costo humanitario. Sigue la guerra, sigue el sufrimiento. Dime, que las opciones que en estos momentos podría tener Occidente y las opciones que podría tener Vladimir Putin. Me encantaba. Porque, a ver, también esto hay que poner un disclaimer, puede cambiar en los próximos segundos, pero ayer ponías 3 opciones para Occidente y hay opciones también para Putin, de acuerdo a lo que ves. Mira, en mi opinión, Occidente tiene la opción que está llevando a cabo, que es imponer duras sanciones a Rusia, durísimas, pero no intervenir militarmente. Y en ese sentido, pues básicamente se está sacrificando Ucrania. Con todo y que se le envíe armamento, se está sacrificando. El número de efectivos militares de Ucrania es muy inferior al del ejército ruso, y sus capacidades militares también. En la opción 2, Occidente podría lo mismo, imponer estas sanciones, pero además intervenir militarmente de manera directa. Esto se ha repetido una y otra vez desde antes del inicio de la guerra por parte de la Casa Blanca y de la OTAN, que no se llevará a cabo por el riesgo que implica caer en una tercera guerra mundial, cuando 2 países, las mayores potencias militares, se enfrenten de manera directa en una guerra.
La opción 3 es buscar un cese al fuego de inmediato, digamos, y un acuerdo con Vladimir Putin, pero eso tendría que ser en los términos de Vladimir Putin, si digamos, tendría que capitular Ucrania para que de inmediato cesen los ataques de parte de Rusia, y es algo que no solamente Zelensky y su pueblo no desean, sino que también creo que Occidente lo ve con reticencia por lo que implica para el futuro del mundo después de esta guerra. Claro. Es decir, ahorita están en juego, por un lado, desde luego, el tema de la suerte de Ucrania y lo que suceda a los ucranianos y su país y su gente, pero también está el futuro del equilibrio de poder a nivel global, y eso le preocupa también a Occidente, y por eso no opta por la opción 3. Entonces estamos viendo una clara decisión de quedarse con el primer escenario. Armamento. Te mando sanciones a Rusia y todas te mando un buen de armas. Todas las armas que quieras a los ucranianos se los manda Occidente, Europa, Estados Unidos. Ahora, ¿qué puede hacer Putin en estos momentos con el rublo devaluado, si no me equivoco, pues ya casi el 50%, con los bancos bloqueados, con la limitante de que no pueden utilizar Visa y Mastercard ya, por ejemplo, en Rusia, y eso es muy importante para los negocios? Y ahí también me gustaría preguntarte algo. Yo estaba viendo algunos testimonios, particularmente de ciudadanos españoles, y dicen, oye, es que yo le vendo a Rusia. O sea, no me va a pagar lo que le debo porque está bloqueado, ¿no? Y luego hay préstamos también que se han hecho con bancos occidentales a ciudadanos rusos. Pues no te voy a pagar. O sea, también le pega a Occidente. Estas sanciones económicas también le pegan a Occidente. ¿Qué puede hacer Putin ahorita? No hay duda de que las sanciones occidentales le pegan también en un efecto boomerang a las economías de este lado del mundo, particularmente a las de Europa. El comercio entre Europa y Rusia es 10 veces mayor al comercio entre Estados Unidos y Rusia. Y en ese sentido, los más afectados en este efecto boomerang de las sanciones y en las sanciones retaliatorias por parte de Rusia serán las economías de Europa. Lo tiene muy claro el gobierno alemán, que se dijo reticente a la desconexión de bancos rusos del SWIFT, incluso porque el pago del gas que recibe Alemania de Rusia se hace a través de uno de estos bancos, y si se corta por completo ese banco, dejan de pagar. Es el pretexto perfecto para que les corten el gas. Entonces, de hecho, por eso no se cortan a todos los bancos del sistema SWIFT, sino solo algunos. ¿Qué opciones tiene Vladimir Putin? La primera es, desde luego, la que ya estamos viendo con imágenes en la Plaza de la Libertad en Kharkiv, el cambiar la táctica para atacar ya no solo objetivos militares, sino también objetivos civiles y edificios históricos ucranianos, para bajar la moral del pueblo, aumentar la presión ante las autoridades ucranianas, y que estén dispuestas a capitular. A rendirse. Esto, digamos, como una primera aproximación que ya está sucediendo. Y es guerra, entendemos esto, por favor, es guerra. Sí, atacas civiles, los destrozas, los dejas con miedo para presionar al gobierno a que se rinda. Y es una estrategia horrible, pero es. Sí, es correcto, Luis, totalmente. La otra opción, bueno, pues las guerras urbanas pueden durar meses. En Mosul, que lo vimos en Irak, tú y yo hablamos del tema, duró 9 meses, tardó la batalla por Mosul para que tomaran el control de la ciudad. Entonces, esto puede tomar mucho tiempo. La defensiva ucraniana tiene la ventaja de estar en su territorio, y eso pues le da una ventaja, y la llegada de armamento por parte de Europa pues le dará capacidades para seguir peleando. Entonces, esta podría extenderse, y lo que creo es que si no avanza en términos del miedo que pueda, el temor que puede infundir, o los avances en la guerra urbana, pues podría haber decisiones más agresivas de parte de Vladimir Putin. Y desde luego siempre está la opción de la salida de la negociación y la paz, el diálogo, pues esa es la que quisiéramos todos, pero yo creo que en este momento todavía Vladimir Putin no optará por esa opción. Ojalá, y no podemos confiarnos desde este lado, pero ojalá que estas decisiones de las que hablamos, y sobre todo su entorno inmediato, decidan tomar acción para detener esto, pero por lo pronto, Luis, los escenarios no son buenos. Ya en otra ocasión, si nos das oportunidad, hablaremos
si nos permites, del putinismo, de lo que representa Putin en ideología. Ya sé que se escucha muy feo, pero pues sí, así es, del putinismo, de hay todo este kremlinología, asunto, de hay la un estudio kremlinología, del Kremlin, claro. de la nostalgia de la URSS y de la narrativa rusa, que es muy interesante y se lo recomiendo, véalo con todo tiento. Échese un ojo a la cobertura que está haciendo Russia Today, por ejemplo, en vivo, y la cobertura que está haciendo en vivo Sky News. Ponga los dos, ahí están gratis en YouTube. Puedes poner los dos y ves que son dos narrativas bien distintas y que creo que también valdrá la pena platicar en algún momento, querida Brenda. Te seguimos en tu red. Claro que sí, Luis, me pueden encontrar en Twitter como @b_estefan y en Facebook como Brenda Estefan. Muchísimas gracias, querida Brenda. Tenemos problemas para comunicarnos con nuestra corresponsal y tengo información, digo, no tiene que ver una cosa con la otra. ¡Ay, Dios! Una torre de televisión en Kiev acaba de ser blanco de ataque ruso. Ahí están las imágenes. Si nos sigue a través de las redes sociales, ahorita estamos pues justamente retuiteándolo. Es información que está surgiendo en estos momentos. Es una torre de televisión ahí en Kiev, blanco de ataque ruso. Las próximas horas pueden ser cruciales para lo que termine por generarse en esta guerra. Ahí está entrando ya el convoy de más de 60 kilómetros. Más de 60 kilómetros. Y hay que decir que por cuestiones de guerra normalmente van alejados a 100 metros uno del otro por protección. Claro. Pero como ahorita saben que no hay contrincante aéreo, Sí. están pegados. Estos 62 kilómetros son de vehículos pegados uno al otro. Ay, ahí está la imagen. Si nos sigue a través de la radio, se lo describo. Es la antena, una antena de televisión, una antena como las antenas de donde se transmiten los medios de comunicación. Y bueno, pues ha sido blanco del ataque ruso, un bombardeo